Muy bien. Los carbohidratos son una biomolécula de especial significancia en la Tierra por varias razones. La primera es su abundancia. Esta molécula es extremadamente abundante en la Tierra. ¿Por qué razón? Porque es que los carbohidratos, quizás en los animales no hayan tantos, ¿sí? No vamos a encontrar tantos carbohidratos en las células de los animales, pero los carbohidratos son el principal constituyente, casi que el único incluso, de organismos como por ejemplo las plantas muchas bacterias. Entonces, como esos son los organismos más abundantes de la Tierra, la mayor parte de la masa viva del planeta está constituida por esta biomolécula. Es la principal forma de encontrar el átomo de carbono en la Tierra. Además de eso, los eh, um, bueno, en las plantas constituyen hasta el 75% de la biomasa de la planta, o sea, casi toda la planta está hecha de carbohidratos. Y esos carbohidratos que sintetizan las plantas, pues están constituidos a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción bioquímica que se encarga de formar los distintos, eh, um, que se encarga de conformar a los distintos carbohidratos de la Tierra. Esos carbohidratos que tienen las plantas, ¿sí? Eh, um, vamos a dibujar un poco la célula de una planta, por ejemplo, ya que tenemos acá este breve repaso. No, mejor todavía, no es el momento. Una planta, o mejor dicho, habíamos dibujado una célula anteriormente que se veía más o menos de esta forma. ¿Listo? Ahí estaba el ADN, el ARN, las proteínas, y lo único que nosotros podríamos ver, por ejemplo, en un microscopio de este tipo de célula es esto de acá, un circulito. Vamos a tener entonces otro tipo de célula que es un poco más complejo, ¿sí? Que dentro de esa membrana externa va a tener también otra membrana interna, ¿sí? Y además de eso va a tener otra cantidad de membranas que se encuentran por ahí plegadas, haciendo diferentes procesos. ¿Listo? Esta célula, que es muy simple como la que dibujamos ahorita completa con todas las biomoléculas, pues es una célula procariota. Y esta de acá, que tiene más cosas, y sobre todo que tiene esta de acá central que se llama el núcleo, es la célula eucariota. Que todas esas membranas, todas esas cosas que tiene adentro de la célula eucariota también están constituidas por lípidos, ¿listo? Entonces, un tipo de célula eucariota, que es la célula vegetal, además de que tiene estas estructuras internas, también tiene otra estructura externa que no tenemos las células de los animales, que se llama la pared celular. Que esa pared celular es una cosa bastante rígida, muy fuerte mecánicamente, que está constituida enteramente por carbohidratos y que hace que, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, en el planeta que está fuera del océano, pues esto sea la molécula más abundante que se encuentra. Entonces, bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar ahí en las plantas? ¿En qué lugares vamos a encontrar los carbohidratos? Vamos a encontrarlos, por ejemplo, en lugares como este, ¿sí? Conformando una biomolécula que se llama la celulosa. O lo vamos a encontrar también en principal cantidad como unas estructuras que se almacenan en sitios específicos de la célula, que se llaman amiloplastos, que están constituidas por almidón. Uno, el almidón, pues constituye una reserva energética para la planta, y el otro es un constituyente de la planta que hace que la planta pues sea rígida y se pueda mantener. Entonces, eso los pone ahí pues bastante significativos en la biología de los vegetales. Muchas interacciones de ellos, por ejemplo, las interacciones con los polinizadores o cosas así, están determinadas por las cualidades de los carbohidratos que contienen las plantas. Pero en los animales,
pues aunque no hay un 75% de carbohidratos constituyendo la biomasa de los organismos, la biomasa seca de los animales, pues igual los carbohidratos cumplen una diversidad de funciones bien importantes. Lo primero es que en todos, tanto en plantas como en animales, como en cualquier organismo, los carbohidratos cuando se oxidan son la principal fuente de energía. La principal fuente de energía celular. ¿Listo? Entonces eso ya de una lo pone en una situación extremadamente relevante. Para todas las células, la principal forma de obtener la energía celular es a través de la oxidación de los carbohidratos. Una segunda cosa que le podemos atribuir a los carbohidratos es el almacenamiento de energía para consumo rápido. ¿Listo? ¿Cómo que para consumo rápido? Cuando habíamos hablado de los lípidos, habíamos dicho que para nosotros los animales, los lípidos son la principal forma de almacenar energía. Es la principal forma de almacenar energía porque para almacenar la energía, digamos, que proporciona 1 gramo de lípidos, los animales necesitaríamos tener 2 gramos de azúcar. Y si nosotros tenemos que movernos y tenemos que vencer como la fuerza que nuestro cuerpo ejerce para poder desplazarnos, pues entonces entre más liviano está mejor. Entonces, por esa razón, nosotros almacenamos la energía para consumirla, pues la de largo plazo, la de larga cuestión, la almacenamos en forma de lípidos. La energía que nosotros utilizamos como que al momento, pues en el que necesitamos así una urgencia o algo, pues está contenida en forma de una molécula que se llama glucógeno. En las plantas, la molécula que es muy parecida también al glucógeno, que almacena también carbohidratos para consumo, es el almidón, ¿listo? Que es como el análogo. El almidón. Una cuestión que hay que considerar, por ejemplo, cuando se baja de peso, mucha gente se frustra cuando empieza como estos rutinas de ejercicio y eso, y empieza a ejercitar y no baja de peso, pero eso se debe a que en el momento en el cual usted hace ejercicio, principalmente consume glucógeno. Para que usted inicie a ver los cambios, digamos, en la masa corporal, pues entonces es necesario que empiece a quemar los lípidos que constituyen el tejido adiposo y que consumen y que contienen pues la energía almacenada para consumirse en el largo plazo. Para eso pues usted tiene que garantizar por un lado una actividad física constante que lo haga mantenerse en una necesidad de quemar energía y la segunda en un proceso dietario que no mantenga altos sus niveles de glucógeno. Porque si usted tiene mucho glucógeno, usted consume eso, pero no consume en realidad los lípidos o que contribuyen más a su masa corporal. Bueno, eso es algo que se suele decir en el contexto pues como del ejercicio, ¿no? Eh, Además de eso, los carbohidratos para los animales constituyen la fuente de carbono. Las plantas, por ejemplo, pueden tomar el carbono de la atmósfera. Cuando lo toman de la atmósfera a través de la fotosíntesis, pueden convertir ese carbono, ese dióxido de carbono, lo convierten en glucosa. Y esa glucosa posteriormente se utiliza para fabricar todo, para fabricar los lípidos, con un poquito de nitrógeno se utilizan también para fabricar los aminoácidos. En fin, los carbohidratos son la fuente de carbono para formar las otras biomoléculas. Las biomoléculas en general provienen del carbono. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs, cuando se oxida, ahí la glucosa forma los precursores de un montón de cosas, como por ejemplo lípidos,
y los aminoácidos. Entonces, una molécula muy importante porque es la fuente de las otras. El glucógeno se almacena en el hígado, ¿sí? Ahí, de eso. Bueno, entonces, otra cosa que es muy importante es que un tipo de carbohidrato muy especial, que es la ribosa, hace parte de los ácidos nucleicos. Entonces, pues contribuyen a conformar la estructura de la biomolécula más importante para la biología, que son las biomoléculas en las que ocurre la evolución. Entonces, por eso es una molécula bien especial. Además, los carbohidratos funcionan en los procesos de señalización celular. Los carbohidratos, cuando las proteínas se están formando en los organismos eucariotas, las proteínas se glicosilan. La glicosilación consiste en que se le agregan unos residuos de carbohidratos, ¿sí? Oligosacáridos, que son residuos de 8 o 10 carbohidratos que están ahí pegados, unidos, como cuando hablamos de las proteínas o del ADN. Entonces, esas glicosilaciones tienen diferentes funciones. La principal de ellas es que definen el destino o la ubicación en la cual se va a encontrar una proteína dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, esa es una primera función bien importante, definir en qué lugar se van a ubicar las proteínas. Y la otra función también está relacionada en la interacción entre las células. Los organismos que somos multicelulares, pues tenemos esta condición en la cual nuestras células tienen que no gobernarse solitas, sino que tienen que obedecer a las decisiones, al gobierno, a las necesidades de todo un organismo. Y para eso es necesario que existan entonces sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación que existen en la célula están mediados entonces por proteínas que se encuentran también glicosiladas, que tienen una cantidad de carbohidratos y que esos carbohidratos pues responden entre interacciones con otras células y con el ambiente. Entonces, son biomoléculas con una gran diversidad de funciones centrales en el metabolismo. La glicólisis, por ejemplo, es un proceso que utiliza varios carbohidratos que son pues bien relevantes. Entonces, esas son las funciones de los carbohidratos. Ahora, ¿qué es un carbohidrato? Que ya vimos para qué sirve, ¿cierto? Como las diferentes funciones que tiene. Pero, ¿cómo está constituido? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo es estructuralmente? Pues bueno, históricamente se vio que los carbohidratos más simples pues tenían esta fórmula. CN, H2N o N, ¿listo? Que los primeros científicos, los que empezaron a observar pues como la naturaleza de este fenómeno, observaron que esto era sinonímico si se escribía de la siguiente forma. H2O-N, ¿sí? Entonces ahí, al observar esta fórmula empírica, pues entonces surgió este nombre de carbohidrato, ¿cierto? Porque lo que se creía de los carbohidratos era que era un carbono que estaba unido cada uno a una molécula de agua. Sin embargo, pues ya el avance en el análisis permitió elucidar que un carbohidrato no era eso. La definición que nosotros conoceremos ahora de los carbohidratos es que son eh, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. O son moléculas que cuando se hidrolizan, o sea, cuando se empiezan a romper con agua, empiezan a liberar polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. ¿Listo? Entonces, esa es la definición
de los carbohidratos o son moléculas que son directamente polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas, o cuando se hace un proceso que se llama hidratación, en el cual se rompen las moléculas que son poliméricas, que son cadenas de varias cosas, y se van liberando los monómeros. Esos monómeros entonces empiezan a salir con características de polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Entonces son las moléculas que están constituidas por esa cuestión. Estructuralmente, ¿cómo los vamos a ver? Pues bueno, ya sabemos entonces que no es como lo pintaban antes, que era un carbono con un carbono hidratado, que de ahí salía el nombre, ¿sí? O sea, ya sabemos que no es así, pero la cuestión del nombre quedó. Entonces, vamos a tener los de dos grupos. Listo, vamos a dibujar uno que es muy famoso, que es la glucosa. La vamos a dibujar entonces como un grupo aldehído, que acá tenemos entonces HC, doble enlace O. Ese es el grupo aldehído. La glucosa se caracteriza porque es una hexosa. ¿Qué es una hexosa? Es un azúcar de 6 carbonos. Entonces, vamos a dibujar esos 6 carbonos no de la forma tradicional, con un carbono ahí en cada uno en la mitad, sino que lo vamos a dibujar un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y el último carbono de acá, 6. ¿Listo? Entonces tenemos acá el carbono 1, 2, 3, 4 y 6. Listo. ¿Qué vamos a encontrar acá en este último carbono? Vamos a encontrar este C2, perdón, C. H2OH. Listo. Y una de las propiedades que tienen los carbohidratos es que todo, bueno, en casi todos, cada uno de los carbonos tiene un sustituyente. O sea, no vamos a encontrar una cadena, digamos, como de alcanos que están sustituidos solamente por hidrógenos, sino que vamos a encontrar que cada posición tiene su sustituyente distinto. Entonces, acá tenemos un OH, H, OH, OH, y acá tenemos H, OH, H, H. ¿Listo? Entonces, esa es la proyección de Fischer, así es como se llama ese tipo de molécula para representar a los carbohidratos. Esa es la proyección de Fischer de la glucosa, una molécula dextrógira. Tenemos entonces que esta, como tiene acá el grupo aldehído, entonces se caracteriza porque es una aldosa. ¿Listo? ¿Cuál es el otro tipo de molécula que tenemos? Tenemos al polihidroxialdehído, que podemos ver por qué es un polihidroxialdehído. Acá tenemos el grupo aldehído y tenemos los grupos hidroxilo acá en cada uno de los carbonos. Tenemos otra que ya se trata de una cetosa. ¿Son cuántos? 1, 2, 3, 4. Esta acá es la fructosa. Acá podemos ver entonces la ciclación, perdón, la ciclación no. Acá podemos ver entonces la estructura de Fischer de la D-fructosa, que la D-fructosa entonces ya se caracteriza porque tiene este grupo de acá, que este grupo de acá lo llamaremos cetona. Y por eso se trata de una cetosa. Entonces, acá tenemos dos carbohidratos representativos de las dos situaciones, un polihidroxialdehído y una polihidroxicetona. Podemos observar acá que cada uno de los carbonos tiene su grupo hidroxilo diferente al carbono de esta posición que tiene un grupo cetona. ¿Listo? Entonces, esos son los dos tipos de estructuras de los carbohidratos.
polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a los diferentes carbohidratos, además de si son aldehídos o si son cetonas? Hay otra clasificación que viene dada por el peso molecular. Con respecto al peso molecular, vamos a encontrar unos carbohidratos que son extremadamente gigantes, o sea, son impresionantes, como por ejemplo la celulosa. Que la celulosa es lo que constituye cosas como por ejemplo el algodón de la ropa, el papel de las hojas de papel, bueno, la madera, por ejemplo, esas cosas están constituidas por celulosa o por silosa. Entonces, esas cosas son muy grandes. Vamos a encontrar también cosas muy pequeñas, como por ejemplo intermediarios que participan en la glicólisis, como por ejemplo el gliceraldehído o la hidroxiacetona. Entonces, esas diferencias en peso molecular pues, nos generan unas diferentes categorías de carbohidratos. Entonces, podemos mencionar entonces, en primer lugar, a estos que vamos a conocer como los monosacáridos. Los monosacáridos, la definición es que son carbohidratos que contienen una sola unidad de polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Listo? Cuando se analizan y eso, entonces solamente se encuentra un grupo funcional de aldehído o cetona. Entonces, carbohidratos constituidos por una sola unidad de polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Listo? Ahora, vamos a tener una siguiente categoría que se llaman los oligosacáridos. Los oligosacáridos, para abreviar, son carbohidratos constituidos por 2 o 10. Bueno, más o menos, ¿sí? O sea, y es difícil trazar la frontera, sobre todo acá en el límite superior con la siguiente categoría. Pero estos van a ser constituidos por más o menos entre 2 o 10 unidades de polihidroxialdehído o polihidroxiacetona. ¿Listo? Entonces, eso es un oligosacárido. Los oligosacáridos más importantes y más reconocidos son esos que se llaman los disacáridos. ¿Listo? Que en los disacáridos vamos a encontrar unos que son pues bastante sobresalientes, como por ejemplo la sacarosa o la lactosa. ¿Listo? Esos otros oligosacáridos de 10 carbohidratos de cadena y así que son, esos son los que les comentaba que se le pegan a las proteínas y son las que definen pues como su destino, su proceso de señalización celular en la glicosilación o determinan pues las propiedades que tengan de reconocimiento y de participación en la comunicación intercelular. Entonces esos oligosacáridos de 10 más o menos pues son bien significativos. La siguiente categoría, entonces, es la que usted estaba pensando, sí, claro, los polisacáridos. Esos polisacáridos, entonces, ya son, vamos a ver la definición. Contiene muchas unidades, sí, esa es la definición, o sea, acá ya no vamos a hablar de un número como contable, tangible, sino que vamos a hablar de una cosa que se conecta y se conecta y se conecta y es gigante, ¿sí? Entonces, acá la definición técnica es muchas unidades de
monosacáridos unidos de forma covalente. Bueno, todas estas unidades es por unión covalente. Y esto, pues también, unidades de polihidroxialdehídos, polihidroxiacetonas unidos de forma covalente. Y acá vamos a tener muchas unidades unidas de forma covalente. Polisacáridos, por ejemplo, el glucógeno, por ejemplo, el almidón, por ejemplo, la celulosa. Listo. Cosas muy grandes con muchas funciones. Listo. Bueno. Bueno, vamos a pausar este video para que no nos interrumpa la plataforma. Y vamos a iniciar un nuevo video ya para empezar a describir las estructuras de esos monosacáridos que son muy importantes en el metabolismo. Listo. Cuando ya tengamos entonces clara esa estructura de los monosacáridos que son bien importantes en el metabolismo, ya vamos a empezar a interpretar la forma en la que se polimerizan para formar estas cadenas tan importantes para almacenar energía y para constituir la estructura de los organismos. Entonces no se muevan, que ya regresamos con más de esto.